La automatización está cada vez más presente en nuestro trabajo y Excel es una herramienta que nos puede ayudar bastante a ahorrar tiempos. En este video les traigo un caso muy particular y muy fácil de entender, pero que también les va a ayudar bastante a automatizar diferentes trabajos. Por ejemplo, tenemos el caso en el que vamos a contar con diferentes facturas. Aquí podemos ver que por cada factura tenemos una información como el nombre del cliente, su correo, la fecha de emisión y un total. Lo que vamos a hacer es enviar esos correos de manera automática. Un correo como este donde vamos a tener la información del cliente, ese monto, y vamos a adjuntar tanto el PDF como el XML de tal manera que se vea así. Esto lo podemos hacer con Excel y vamos a ejecutarlo a continuación. Como podemos ver aquí, si yo elimino estos datos, yo le doy en enviar correos. Excel se encargará de leer esa carpeta, de leer cada PDF que se contiene en esa carpeta y armar todo lo necesario para poder enviar los correos de manera masiva. Aquí podemos ver que ya están empezando a llegar los correos de uno en uno con la información de cada cliente. Aquí podemos descargar para poder ver la imagen de la firma y es un correo que se ve altamente personalizado, como si lo hubiéramos enviado nosotros, pero en realidad es todo un proceso que pudimos hacer solamente utilizando Excel. Si quieren aprender a hacer esto, quédense hasta el final de este video y vamos a aprender muchísimo juntos. Muy bien, pues vamos a comenzar con un libro de Excel en blanco y lo vamos a guardar dentro de una carpeta que tengamos destinada para este proyecto. En mi caso yo ya tengo aquí mi carpeta y solamente voy a cambiar la extensión del archivo para que sea un libro de Excel habilitado para macros, y aquí en el nombre del libro le voy a poner algo muy sencillo, automatización, como nombre de archivo. Listo, tenemos ya el nombre del archivo y ya tenemos nuestro archivo habilitado para macros. Ahora nos vamos a ir aquí en datos, obtener datos de un archivo y de una carpeta para poder empezar la lectura de nuestros PDF. En este caso la carpeta en donde tengo destinados mis PDF es esta de ejemplos. Le damos en abrir y nos estará abriendo Excel la ventana de Power Query, que nos permitirá tener una vista previa de lo que es nuestra carpeta. En este caso tenemos aquí todos los archivos que contiene la carpeta que seleccioné y vamos a irnos aquí a transformar datos para poder empezar con esta parte de la lectura de PDF. En mi caso, como estamos diciendo, simplemente vamos a leer los PDF. Vamos a seleccionar aquí en filtros que solamente me deje los que cuentan con la extensión .pdf. Tenemos aquí todos nuestros archivos, solamente me interesan estas tres columnas. Esta de aquí es el contenido de cada uno de los archivos, este es el nombre y la extensión. Entonces estas tres columnas son las únicas que me interesan, todas las demás vamos a eliminarlas. Entonces selecciono estas tres, nos vamos aquí a quitar otras columnas y ya eliminamos todas las otras columnas que no sean estas tres. Ahora, para poder empezar a leer el contenido de nuestro PDF, vamos a irnos aquí a Content y seleccionamos este icono que dice combinar archivos. Nos abre esta ventana de combinar archivos y aquí Power Query empieza a interpretar el archivo PDF, el documento PDF, y en esta parte nos está mostrando algunas de las tablas que encontró. En mi caso no nos aparece una tabla completamente útil para poder cumplir el objetivo, que es extraer la información del cliente, del mail, de la fecha y también del total. La única que cuenta con toda esta información es esta, que no es una tabla como tal, es la que contiene la información de toda la página 1. Vemos que aquí sí tenemos la información del cliente, del correo, de la fecha del periodo y hasta acá vamos a tener el total, pero está de este lado. Vamos a hacer diversas transformaciones a esta consulta para que podamos tener la información únicamente necesaria. Entonces selecciono esta de página 1 y le damos en aceptar. Como podemos ver, aquí me genera unas consultas auxiliares. Ustedes pueden ver también esas consultas dando clic aquí para expandir este menú. Y tenemos aquí lo que es nuestra consulta principal y las consultas auxiliares. Dentro de las consultas auxiliares tenemos transformar archivo de ejemplo. Esta es la consulta que está aplicando a todos los archivos. Está leyendo la página 1 y lo que hace a continuación es, para esa página 1 empieza a hacer lo mismo, pero para todos los archivos. Vemos que aquí los datos empiezan a repetir, como podemos ver en algunos casos, y esto es porque está aplicando lo que dice esta consulta
a todos mis archivos. En este caso son 11 documentos PDF. Entonces esta es la que vamos a modificar, esta de transformar archivos de ejemplo, para que aquí me muestre el resultado que solamente, de los datos que solamente necesitamos, que son el cliente, el mail, la fecha de emisión y el total. Al final vamos a tener una tabla que solamente cuente con esa información. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, primero vamos a eliminar este paso. Aquí en transformar archivos de ejemplo vamos a eliminar este paso de encabezados promovidos. Ya que tenemos esta tabla, vamos a irnos aquí a editor avanzado. Dentro de editor avanzado lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Vamos a escribir una lista combinada. Vamos a poner aquí combinada es igual a table.toList. Vamos a convertir la tabla actualmente a una lista. Esa tabla actualmente es esta de página 1. Copiamos este página 1, lo pegamos aquí y aquí al final le decimos que el último paso que va a mostrar es combinada. Le damos aquí en listo y lo que estamos haciendo es combinar todas las columnas de nuestra tabla en una sola lista. Como podemos ver, esto es una lista, esto ya no es una tabla, pero esta lista ya la podemos convertir ahora sí en una tabla. Entonces vamos aquí a transformar y le decimos que lo convierta en una tabla. En cuanto aquí nos aparezca seleccione o escriba el delimitador, le decimos que no queremos que introduzca ningún delimitador. Si nosotros escribimos la coma, prácticamente estaríamos dividiendo por cada coma estaríamos generando una columna. Como queremos que se siga conservando todo en una sola columna, le decimos que no tenemos ningún delimitador. Podemos ver aquí que tenemos una sola columna con todos los datos, pues prácticamente de todo nuestro documento. Vamos a continuar con la limpieza para poder obtener solamente los datos necesarios. Entonces vamos a quitar primero todas las comas. Nos vamos aquí a transformar, le decimos en reemplazar valores que queremos reemplazar las comas con nada, con un espacio en blanco. Listo, ya tenemos esta parte. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos la información del mail, del cliente, de la fecha de emisión y del total. Estas son las únicas filas que a mí me interesan. ¿Cómo vamos a obtenerlas y eliminar todas las demás? Pues bueno, lo que vamos a hacer es filtrar aquí, filtros de texto, y lo que vamos a hacer es decirle que solamente me deje ciertas celdas que contengan algún texto. La primera será la que contenga la palabra cliente, 2 puntos. Después vamos aquí a uso avanzado y vamos a agregar también otra condición. Aquí sería que contenga la palabra cliente, 2 puntos, o en su defecto también puede contener, ¿qué otra cosa? Puede contener mail, 2 puntos. Vamos a ponerle aquí mail, 2 puntos. Ok, vamos a agregar otra. Aquí ponemos o que también contenga fecha de emisión, 2 puntos. Vamos a escribir fecha de emisión, 2 puntos. Vamos a agregar otra cláusula que diga o que también contenga la palabra total. Vamos a escribir aquí total. Vamos a darle aquí en aceptar. Como podemos ver, ya me está sacando solamente la información que requiero, a excepción de esto. Aquí dice subtotal y esto pues cuenta con una condición que pues también contiene la palabra total. Entonces, ¿cómo podríamos quitar ese subtotal? Muy sencillo. Vamos a editar aquí el paso de filas filtradas y vamos a agregar una nueva cláusula que diga que no contenga la palabra subtotal. De esta manera vemos que ya solamente tenemos el cliente, el mail, la fecha y el total. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar este texto que dice image en estas dos, simplemente con un reemplazar valores, y vamos a reemplazar el texto que diga image con nada. Así lo estamos borrando. Ahora vamos a quitar estas comillas que tiene el total. Entonces vamos a reemplazar los valores de la comilla doble. Listo, y ahora también vamos a quitar el total para que solamente tenga en este caso un 2 puntos, para que quede todo exactamente igual, ¿no? Que quede normalizado. Listo, como podemos ver ya quedó aquí la información. Ahora lo que vamos a hacer es decirle que el total también, como podemos ver, está escrito en mayúsculas, y esto es por como venía en el documento. Entonces aquí en formato vamos a decirle que lo ponga en poner en mayúsculas cada palabra, para que ya todo tenga como una coherencia. Vemos que cada palabra está con una mayúscula en cada separación. Ya que tenemos esta parte, ahora sí podríamos separar esta columna en dos. El separador van a ser los 2 puntos. Entonces aquí en
inicio podemos separar la columna. Aquí tenemos la opción dividir columna y va a ser por un delimitador. Aquí me está identificando que el delimitador pueden ser los dos puntos, pero si en dado caso no se los identifica, ustedes pueden irse aquí a la sección de personalizado y escribir los dos puntos literalmente. Le damos en aceptar y ya tenemos nuestra columna dividida en dos. Perfecto. Ya que tenemos esta parte, ahora podemos dejar todavía los datos un poquito más limpios para que solamente quede una fila con diferentes columnas, que una columna sea el cliente, otra que el mail y otra la fecha de emisión y la última sea el total. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos aquí a transformar y le decimos que queremos una columna dinámica. La columna de valores va a ser esta columna, la 1.2, y en opciones avanzadas le decimos que no agregue nada, para que no haga ninguna operación de una mediana, un máximo, un mínimo, como una tabla dinámica, pues que no haga nada de eso, que solamente me muestre los datos tal cual. Le damos en aceptar y así como pueden ver ya tenemos el mail, la fecha de emisión, el total y el cliente de cada uno pues de mis datos. Ahora solamente como pueden ver aquí, como aplicamos lo de añadir una mayúscula en cada palabra, aquí me aparece también de esa manera, entonces podemos regresarlo y decirle que solamente queremos minúsculas para el mail y listo, ya tenemos los datos pues mucho más limpios. Ahora para el total vemos que esto es un texto, vamos a cambiarlo a moneda y todo lo demás, a excepción de esto, que si es una fecha, sí sería texto. Ya tenemos la información pues de manera más limpia y esta es la información de un PDF de muestra. Esto lo va a estar replicando Power Query para todos los demás. Si yo me voy aquí a ejemplos, vemos que tenemos un error porque esto ya no existe la columna 1, pero si nosotros quitamos esto, vemos que ahora sí ya me aparece la información del cliente, del mail, de la fecha de emisión y del total para cada uno. Vamos a cambiar también los valores aquí. Perfecto, entonces ya tenemos toda la información, pero podemos ver que también nos hace falta algo muy importante. Vemos que aquí, antes de que ejecutara todos estos pasos, nosotros queríamos conservar el nombre de nuestro PDF. Sin embargo, en algún punto esto fue eliminado. Vemos que aquí a partir de este punto es donde esta columna se pierde, y eso es porque ya no jalamos la información de esa columna. Entonces tengo que regresar un paso anterior y descubrir cómo se llama esta columna, que se llama name, y pues bueno, vamos a escribirla también acá. Aquí escribimos una coma, name. Si a ustedes no les aparece esta barra de fórmulas, nos vamos aquí a vista y solamente le ponemos aquí que queremos mostrar la barra de fórmulas, así. Entonces si nos vamos hasta el final, vemos que ya tenemos aquí el nombre. Listo, entonces ya tenemos aquí el nombre de nuestro PDF y la información de cada una. Perfecto. Vamos a cerrar y cargar esta consulta en nuestro documento. Ya tenemos aquí nuestra consulta, vamos a ponerle aquí que se llame lectura PDF. Y aquí también vamos a cambiarle el nombre para que diga columna PDF. Vamos a ponerle, aquí está la parte de cambiar nombre, solamente que no lo veo, aquí está. Perfecto. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una columna más que sea de los adjuntos, pero para poder hacer eso tenemos que generar una nueva consulta. Vamos a empezar aquí datos, obtener datos de un archivo y de una carpeta. De igual manera seleccionamos la carpeta donde están nuestros PDFs, damos en abrir, nos aparece la misma información, vamos aquí a transformar datos y necesitamos extraer el nombre sin extensión, porque podemos ver que aquí es el mismo nombre a excepción de la extensión que es .pdf y .xml, pero el nombre es el mismo. Entonces queremos unir ambos para que al final me aparezca que todo lo que tenga este nombre, pues vamos a jalar esos adjuntos. Entonces vamos a extraer en una nueva columna, aquí en agregar columna vamos a extraer el texto antes de un delimitador. El delimitador en mi caso va a ser un punto porque es en donde vamos a extraer el nombre, todo lo que está antes de ese punto. Entonces le damos aquí en aceptar y vemos que nos está apareciendo aquí texto antes del delimitador. Perfecto. Ahora, como queremos queremos obtener la ruta completa de los adjuntos, vemos que aquí tenemos la ruta de la carpeta y aquí tenemos el nombre del archivo. Entonces si nosotros unimos estas dos columnas tendríamos la ruta completa para poder abrir ese adjunto. Seleccionamos estas dos columnas y lo que vamos a hacer es irnos aquí a inicio y le damos en transformar
y nos vamos a combinar columnas. En este caso el separador no va a ser ninguno y vamos a ponerle aquí ruta completa. Perfecto, como podemos ver aquí ya tenemos la información de un archivo PDF y aquí la ruta completa del XML. Ahora lo que vamos a hacer es obtener, vemos que estos dos son el mismo, y aquí también se está repitiendo para cada uno, pero tenemos tanto un archivo PDF como un XML. Entonces, ¿cómo vamos a unir los dos para que solamente me aparezcan en una fila las dos rutas? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar esta columna, nos vamos a inicio y nos vamos a agrupar por. Les dimos que queremos agrupar por esta columna que se llama texto antes del delimitador, y lo que vamos a hacer es obtener el adjunto o los adjuntos. Vamos a ponerle aquí adjuntos, y ese adjunto va a ser el resultado de sumar las columnas que tienen la ruta completa. Le damos en aceptar y vemos que nos está apareciendo un error, y es justamente porque no puede sumar textos. Power Query nos está mandando ese error. Los textos no se pueden sumar porque se puede sumar un 1 más 1, pero no se puede sumar una A más una A. Lo que tenemos que hacer es concatenarlos, pero nos ayuda que hicimos aquí la suma para solamente cambiar la fórmula que aparece aquí por una fórmula que haga una concatenación. Entonces, en lugar de list.sum, lo que vamos a hacer es text.combine. Vamos a combinar el texto que aparece en la ruta completa, y el delimitador para poder separarlos va a ser un punto y coma. Puede ser cualquiera, pero en este caso yo le elegí un punto y coma. Si damos aquí un enter, vemos que ahora sí ya aparece concatenada la ruta del archivo PDF. Después tenemos dos puntos y después tenemos la ruta del XML. De esta manera ya tendríamos prácticamente todo para poder combinarla con esta y agregar una nueva columna que contenga los adjuntos. Entonces vamos a cambiarle el nombre a esta columna, que se llame adjuntos. Perfecto. Y ahora vamos a combinar estas consultas, pero como podemos ver aquí tenemos la extensión y acá no. Entonces necesitamos que las dos columnas tengan exactamente el mismo dato para que podamos relacionarlas. Vamos a generar aquí en transformar, vamos a extraer el texto antes del delimitador, que también va a ser el punto. Perfecto. Ahora, ya que tenemos esto, podríamos irnos aquí a inicio, combinar consultas, y queremos combinar esta consulta con base en esta columna con la consulta que dice adjuntos, y con base en esta columna vemos que encontró 11 de 11 coincidencias. Entonces, pues esto está funcionando de manera correcta, le damos en aceptar. Y ahora, como solamente queremos jalar los adjuntos, seleccionamos aquí en expandir y le damos aquí en adjuntos. Vemos que ya estamos teniendo las rutas de cada uno de los archivos con la información del cliente, del mail, de la fecha de emisión y del total pues de ese PDF. Ya aquí tenemos la ruta tanto del PDF como del XML. Vamos a escribir aquí que solamente diga adjuntos y ya tendríamos lista esta parte. Vamos a cerrar y cargar. Listo, ya que cargamos esta parte, la de adjuntos, podríamos eliminar esta hoja porque pues solamente la estamos utilizando para poder en este caso obtener la información de acá. Y con esto prácticamente tenemos la primera etapa, la lectura de los PDFs. En el siguiente capítulo veremos ya la parte de implementar una macro que lea cada uno de estos registros y por cada uno envíe un correo, que forme un correo como lo vieron en el video de introducción, donde contenga la información del total, de la fecha de emisión y también el nombre del cliente, que se lo envíe al correo de ese cliente añadiendo esos adjuntos. Entonces no se pierdan el siguiente video que estaré subiendo muy pronto, donde aprenderemos a hacer eso. Suscríbanse si aún no lo han hecho, dejen su like y comenten si tienen algún problema. Muchísimas gracias y que estén muy bien.